Hola a todos, soy Cintia Selene García Rodríguez. Estamos de vuelta en nuestro podcast Educación, el futuro de la sociedad. Hoy, jueves 17 de noviembre del 2022, hablaremos de un tema que está dando vueltas en el mundo y con ello tendremos una gran invitada, la licenciada Dayani, la cual nos hablará acerca de la educación y pedagogía en el contexto del paradigma emergente, una nueva forma de pensar y percibir el mundo para la formación de ciudadanía. Le damos la bienvenida, licenciada. Es un gusto que esté con nosotros. Hola, mi nombre es Yuri Dayani Gómez Vázquez. Para mí es el gusto de estar invitada al podcast más escuchado del año. ¿Sabes? Esto es muy importante, ya que a través de este podemos llegar a toda la sociedad. Ustedes buscan la concientización de nuestra educación y de igual manera también nosotros buscamos generar un cambio positivo en la educación como en la sociedad. El tema me parece interesante. Veo que se divide en 4 subtemas, siendo la problemática del contexto educativo, pedagogía de la complejidad, los componentes de una pedagogía compleja, visión de la educación en la actualidad y la construcción de la pedagogía compleja desde una perspectiva emergente. Sí, el problema central en la teoría de la educación tiene como propósito la formación de seres que deben formarse y desarrollar habilidades en contexto. Es decir, deben generarse espacios para enseñar y aprender, donde los alumnos aprendan a crear sus condiciones personales y ayuden a crear las sociales. De esta forma introducimos a la pedagogía, pues es el conjunto de saberes sobre cómo abordar las diversas formas en las que aparecerán los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos considerar reestructurar la educación y emplearla en una visión futurista, la cual debe evolucionar hasta ciertos saberes, aquellos como asumir el riesgo del error, asumir la interacción compleja del conocimiento, entender que la educación debe ayudarnos de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, enfrentando nuestras incertidumbres, comprendiendo la capacidad de diversas dimensiones y asumiendo una ética válida para la humanidad. Lo que necesita una nueva apertura de conocimiento múltiple a ámbitos de saberes, una nueva administración del aprendizaje que incluye estrategias pedagógicas flexibles para educar con conciencia. Hablamos de componentes de una pedagogía compleja y de una visión de la educación en la actualidad cuando tenemos en cuenta que tanto la educación como la pedagogía se encuentran en una crisis que requieren de una reelaboración a partir de nuevos paradigmas del pensamiento, de percepción del ser humano e igual manera de la sociedad. Con esto es necesario tener en cuenta que existen diversas formas de aprendizaje que no solamente pueden catalogarse en una sola, sino que debe contarse con un sistema educativo abierto, que establece en una comunidad a un diálogo plural, con una pedagogía compleja y en permanente búsqueda e investigación que descubra nuevas realidades y genere acciones de creatividad en cada uno de los participantes. Asimismo, la superación por parte de su lenguaje entre sujeto y objeto. De esta forma hablamos de una intersubjetividad. Una pedagogía compleja se orienta al cambio en nuestra forma de conocer, iniciado con un movimiento multidisciplinario que genera una acción creativa superando las reglas convencionales. Asimismo, pone en agenda investigativa una propuesta que permita abrir una sana discusión y a un diálogo fraterno. Y como tercer punto, entrega un conjunto de principios y procesos como forma de experimentación, cuyo fin es buscar mejores propuestas de desarrollo y crecimiento. Hablamos de construcción de la pedagogía compleja desde una perspectiva emergente cuando desarrollamos el principio básico de la complejidad, el cual difunde la visión del conocimiento de forma integral de los fenómenos a estudiar sin que sean fragmentados por alguna ciencia.
Es decir, es entendida como aquella educación que busca y estimula la incertidumbre en un nuevo mundo de incertezas, que se distancia de las formas tradicionales para percibir con otras formas lógicas, alejándose de los paradigmas racionalistas. Asimismo, contiene aspectos como la inclusión, pues es una escuela que respeta la diversidad cultural y aprovecha sus ventajas para fortalecer un sentido de comunidad y de civilidad, lo cual proporciona que el aprendizaje individual y el aprendizaje grupal, así como el pensamiento analítico con el pensamiento intuitivo, sean denominados por algunos como pensamientos visuales, pues generan equilibrio entre aprendizaje y evaluación, creando así que la complejidad no sea una forma de vivir el proceso educativo, que no deba percibirse y tratarse solo como escolarizar, sino guiarla a un mejoramiento, a una demanda de una reforma epistemológica desde el pensamiento. La problemática del contexto educativo considero que nos hace concientizar acerca de lo que verdaderamente está sucediendo con la educación. Somos conocedores de que uno de los principales problemas es la limitación por falta de recursos. En la actualidad es tan necesario contar con un dispositivo tecnológico, así como los celulares, una laptop, entre otros, y he visto los precios y la verdad que realmente son costos muy elevados y cada vez aumentan más. El problema central en la teoría de la educación tiene como propósito la formación de seres que deben formarse y desarrollar habilidades en contexto. El contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cercano nos plantean el reto de pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza a un nuevo papel docente que conllevan la generación de situaciones significativas, con el fin de que los estudiantes aprendan lo que requieren para su autorrealización y su participación en la sociedad. De esta forma, la educación sigue siendo intencional, porque se trata de planear procesos de acuerdo con ciertas metas. Pero esta planeación debe orientarse en torno al desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos de hoy. Por favor, háblanos acerca de la pedagogía de la complejidad. ¿Cuál es su propósito? La pedagogía de la complejidad tiene como principal propósito enseñar junto a los alumnos que son diferentes en muchos aspectos, en un mismo centro y en una misma aula. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y la forma de solucionar este problema o de dar respuesta a ese reto no consiste en anular, reducir o simplificar la diversidad de los estudiantes y seguir enseñándoles como si fueran iguales, sino en cambiar la forma de enseñarles y de organizar la actividad en el aula, aunque sea más compleja. Hay que articular respuestas educativas capaces de hacer frente a las demandas de flexibilidad, innovación, apertura y cooperación para poder atender a la diversidad del alumnado en condiciones de igualdad y sin recurrir a la exclusión. Siendo así, ayudan a la pedagogía a tomar en cuenta ciertas características que la ciencia normal no las considera como relevantes. Esta es el estudio, el trabajo, la explicación y la comprensión de todos aquellos fenómenos educativos caracterizados por inestabilidad, fluctuaciones, impredecibilidad, turbulencias, equilibrios dinámicos o desequilibrios, autoorganización, emergencia, redes libres de escalas, percolación y otros atributos y propiedades. Acerca de los componentes de una pedagogía compleja, visión de la educación en la actualidad, ¿cuáles son los cambios que comienzan a implementarse? Tal como lo plantea Martínez Migueles en el 2007, la educación debe proponer a comprender que el mundo en el que nos situamos está conformado por las interrelaciones entre los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos, espirituales y ambientales,
lo cual se articula a través de una perspectiva holística y ecológica, dejando de lado concepciones reduccionistas del mundo y de las disciplinas. Esto incluye que la formación y la educación en distintas fases mencionadas tienen lugar exactamente en estas circunstancias, responden a ellas y esas mismas fluctuaciones se plasman en la educación directa o indirectamente. Pues bien, la educación debe aprovechar estas circunstancias en las que se encuentra, desarrolla y plasma. En esto consiste complejizar la educación, una idea sobre la cual volveré a continuación. Por lo pronto, cabe decir que se trata de entender a la educación no como un mecanismo de contención y reacción que en sentido normal acontece, sino, mejor aún, como una relación de equilibrios dinámicos. La impronta de la tecnología constituye la epidermis de los procesos y los cambios culturales, hecho que comenzará a implementarse. Pues bien, exactamente en este contexto quiero proponer la idea de que el lugar apropiado de la educación no es como puede ni debe ya ser el de las ciencias sociales en general, ni el de las ciencias sociales aplicadas. En mi opinión, la transformación de la educación a través de los problemas del contexto urge a buscar trabajar con el error, la incertidumbre y la multidisciplinaridad, tal y como se establece en el pensamiento complejo. Me parece muy importante lo que nos explica, porque lo principal a destacar es que el ser humano debe comprender y conocer su contexto. Eso le permite desarrollar la capacidad de crear estrategias o soluciones ante ello. ¿Qué estrategias o elementos son necesarios aplicar para la construcción de la pedagogía compleja desde una perspectiva emergente? ¿Qué papel juega la sociedad en este? En la construcción de la pedagogía compleja, desde una perspectiva emergente, la construcción de un saber pedagógico se da en una clara relación de subjetividades. Uno de los elementos necesarios para constituirla es la intersubjetividad, pues cobra fuerza en todos los escenarios donde es posible crear y aplicar los saberes. Ante esto, las personas producen la sociedad en y por sus interacciones, pero la sociedad, en tanto que un todo emergente produce la humanidad de estas personas, les aporta el lenguaje y la cultura, siendo este el papel importante que emana de ellas. El saber pedagógico como proceso se estudia entonces en un contexto donde se producen mediaciones, interacciones e intercambio de símbolos y significados, y ese saber como expresión de un resultado pasa a formar parte de este. Todo lo que nos ha explicado acerca del tema consideramos es de gran valía, ya que comenzamos a conocer las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, de dónde surgen, un por qué y un para qué. Es importante estar informados acerca de los cambios que comienzan a ser implementados en la educación y de qué forma podemos influir en modo de aportación a ella. Agradecemos su asistencia el día de hoy en el programa. Es un honor para nosotros. Gracias por la invitación. Fue un gusto el presentar con usted. Soy Cintia Selene García Rodríguez. Escucharon el podcast Educación, el futuro de la sociedad. Nos vemos en el siguiente capítulo.